Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Te Presto a mi papá, el podcast de Tati Uribe. Hoy nos acompaña como siempre mi papá. Hola papi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Tatica? Buen día. Muy bien, papi, muchas gracias. Y para todas las personas que hoy nos escuchan, pues precisamente estaremos hablando de un tema bastante importante para la vida en general y es el manejo del duelo. Cómo se define, cómo manejarlo, ejemplos vividos y recomendaciones. Papi, yo sé que tú has tenido que enterrar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a muchos amigos, pero me atrevería a decir que uno de los duelos más difíciles fue cuando tuviste que ver morir a tu esposa. Así que quiero que este episodio sea una muy buena relación entre todo lo que tú sabes desde la parte teórica, pero que también nos vamos adentrando poco a poco en tu historia para que las personas que nos escuchan y que han pasado o estén pasando por un momento así, vean en ti ese ejemplo de fortaleza, no solo desde todo tu conocimiento teórico, sino cómo has aplicado esa teoría a tu vida y a esos momentos difíciles. Así que papi, cuéntanos desde el principio, ¿qué es el duelo? El duelo es lo que se siente cuando se pierde algo querido. Así en síntesis, lo que se siente cuando se pierde algo querido. El duelo es producido por cualquier tipo de pérdida y no solo es aplicable a la muerte de una persona. El proceso de duelo se da siempre que se dé una pérdida significativa, siempre que se pierde algo que para uno tiene valor, real o simbólico. Para el que sufre la pérdida puede ser real o simbólico. Real o simbólico porque el duelo no depende de lo que pasa, de la cosa en sí, sino, escucha bien esto, depende de la manera en que lo vea el doliente. Y como hay niveles de querencias, hay niveles distintos en el tamaño de los duelos. Hay duelos grandes y duelos pequeños. Se le debe prestar más importancia a los duelos grandes, a los mayores, porque esos son los que tienen influencia en nuestras vidas y en nuestros trabajos. Los duelos grandes son los que nos pueden paralizar. Por eso es que las palabras de este podcast van hacia los duelos mayores. Y sé yo que la persona que está preparada para manejar los duelos mayores, con más razón estará preparada para manejar los duelos menores. El método general que sugiero para manejar los duelos tiene 3 pasos: preparar, afrontar y elaborar. Sería como la fórmula PAE, hoy en día que están de moda las siglas. Sí. PAE, PAE para el duelo. PAE para el duelo es una frase que nos ayudará a recordar lo que debemos hacer para que los duelos, que seguramente tendremos, no nos den muy duro. Bueno, entiendo que prepararnos, afrontar y elaborar nos ayuda en el manejo del duelo. Veo que la fórmula PAE, para el duelo, como tú dices, parece interesante, pero ¿cómo desarrollar esa fórmula de una manera práctica en nuestras vidas? Vamos a desarrollar la fórmula paso a paso. Súper, Primero, preparación. sí. La preparación para cualquier duelo consiste en fortalecernos para que, llegado el caso, seamos una roca dura frente a la adversidad. Y esa fortaleza la tenemos que lograr es en la mentalidad. Fuerza mental a la muerte de un ser querido. Fuerza mental frente a una pérdida financiera. Fuerza mental frente al distanciamiento de un amor. Fuerza mental frente a cualquiera de las situaciones dolorosas que seguramente tendremos y que estamos obligados a soportar, aunque a veces descontrolen nuestra existencia, porque no podemos ser inferiores a la obligación que tenemos de autocuidarnos para conservar nuestra vida. Pero tener fuerza en la mente, ¿qué es? Es lo mismo que tener en la mente conceptualización realistas, tener una filosofía clara de esas contradicciones naturales de nuestra existencia. Es decir, tener conceptos claros, filosofía clara acerca de las contradicciones. Eso se estudia, se investiga, se averigua, se lee, se conversa con las personas que estén cercanas. Hay que saber bien lo que se pueda de las contradicciones entre la vida y la muerte, entre la riqueza y la pobreza, entre el amor y el desamor, entre la salud y la enfermedad, entre el éxito y el fracaso. En fin,
Para tener la fortaleza, tenemos que estudiar cada contradicción si queremos estar preparados para cualquiera de los duelos que con seguridad encontraremos en los caminos de la vida. La contradicción más difícil de entender es la que se refiere a la muerte. ¿Por qué? Porque las demás contradicciones tienen muchas muchas formas de resolverse y hay muchas ayudas para trabajarlas y entenderlas y para superarlas. En cambio, la muerte es vista como pérdida definitiva y muy lamentable. Claro, papi, es verdad. Yo creo que en el momento en el que nacemos, ya pues estamos como en esa vulnerabilidad de que en algún momento entremos en la falta de algo, en la falta de un ser querido, de nuestra posición económica, de tantas cosas que mencionabas en las contradicciones. Pero realmente es más dolorosa la pérdida de un ser querido. He visto que por muchas filosofías y comprensiones que uno tenga, es muy difícil aceptar la muerte, especialmente si es un ser querido como una madre, un hijo, nuestra pareja. Yo recuerdo, papi, que cuando yo estaba chiquita, mi mayor miedo era que tú te murieras, pues porque eras el papá más viejito de todas mis compañeras. Entonces ese miedo era permanente, me hacía llorar muchísimo. Y hasta hoy, digamos que sí, he tenido que presenciar la muerte de mis abuelitas, pero no era una relación tan cercana y hasta el sol de hoy siento mucho miedo de que llegue ese momento para mí porque no sabría cómo reaccionar. ¿Crees que existe alguna preparación para estas separaciones tan difíciles? Sí, y al menos ya tú sabes algo, que la muerte es segura que vendrá, pero que nadie sabe cuándo. Claro, Mira, tú pensabas que porque era el más viejo era el que primero me moría, sí. ¿cierto? Como dicen hoy en día, los más viejos son los primeros que se mueren, pero nadie sabe. Entonces, Tatica, yo te digo algo más. En la medida que logres prepararte para estos casos, estarás preparada para los demás que son menos dolorosos. Bueno, y tú que has tenido duelos de padres, hermanos, de tu esposa, ¿puedes compartirnos tus experiencias para sacar enseñanzas de ahí? ¿Puedes decirnos cómo has aplicado PAE? PAE para el duelo lo he aplicado de la siguiente forma. Mira, cada duelo es una historia larga y aquí voy a compartir el duelo doloroso de la pérdida de Rosita, mi primera esposa. Bueno, aquí quiero, papi, contextualizar un poquito con historia. Si es la primera vez que nos escuchas, si de pronto es la primera vez también que llegas a uno de mis contenidos. Yo tengo 25 años y mi papá, papi, ¿cuántos tienes ya? 76, casi 77. Eso. Entonces, tenemos una gran diferencia de edad. Resulta que mi papá se casó una vez con su primera esposa, Rosita. Tuvo 6 hijos, 5 mujeres, un hombre, y Rosita muere a los cuantos años, 40 y algo. Hace tanto tiempo que Ya ya ni, se me sí, olvidó. estaban a punto de cumplir 25 años de casados, Ah, eso Rosita, sí, sí. estábamos preparando las bodas de plata. Plata, sí. Bueno, Y Rosita muere, años más tarde mi papá se casa, luego nazco yo, y bueno, ya, ya mi papá nos contará más adelante, pero cuéntanos entonces la historia de tu pérdida de tu esposa, que creo que fue la más difícil para ti. bueno, aplicando el PAE, primero la preparación. La preparación consiste en comportarnos siempre con intención de eliminar los remordimientos. Si yo no quiero llegar al ataúd inundando con lágrimas y quebrando vidrios, debo tratar a esa persona muy querida de una manera muy especial. Y la manera más especial para tratar a un ser querido es tratarlo con amor. Y el amor, como que fuera una magia, nos dirá qué hacer en cada día y en cada momento frente a esa persona. Con el amor a Rosita, estaba yo preparado en caso tal de que la mitad de mi vida muriera antes que yo. Ella me ayudó a prepararme porque muchas veces me decía, en vida, hermano, en vida. No quiero flores en la tumba, ni palabritas de cariño, sino hechos. Y así, con amor, fueron los hechos. Así viví. Supe que realmente así había vivido y que lo había logrado cuando el llanto de varias horas por su muerte salía de mi corazón como una melodía de despedida tranquila y de desahogo personal. Y cuando escuché las palabras de mi suegro que me dijo, estoy muy agradecido contigo
porque supe que la quisiste, la cuidaste y la trataste muy bien. Puedo decirte entonces que la mejor preparación para el duelo que seguramente se va a tener por la pérdida de un ser querido es amarlo en todo el sentido de la palabra. Créeme que amando a los que nos rodean es la mejor preparación para afrontar el duelo de su partida, porque estaremos tranquilos de haberlo acompañado en esta vida casi como se lo merecía. Entonces, papi, en tu caso, la preparación con una vida llena de amor en hechos y no en palabras te sirvió para afrontar esa realidad. Háblanos de esos momentos, días o meses, no sé, lo que haya durado la sensación de tu duelo. He visto que no se sabe cuál es la duración del duelo que produce la muerte. Para algunos es muy corto, para otros muy larga. Cuéntanos tu experiencia. Sí, antes de hablar de esos momentos te digo que el dolor dura toda la vida del doliente, que lo que pasa es que con el tiempo se va amortiguando y a medida que se va amortiguando, a medida que decrece, se merman los traumatismos que se generaron y que, aunque de vez en cuando en la vida del doliente pueda reaparecer el dolor, no lo hará con toda la fuerza del momento en que sucedió, sino como un recuerdo más, como todos los que están ahí guardados en la historia del pasado de nuestras vidas. Así como el duelo se prepara amando, el duelo se afronta viviendo. Cuéntanos, papi, cómo viviste el duelo de Rosita para que entendamos qué es vivir el duelo. Eso. Vivir el duelo es estar ahí presente en el momento de la muerte, intencionado o en el momento del duelo o del velorio, intencionado en la compañía durante la despedida minuto a minuto. ¿Cómo fue mi caso? Después de 8 días al pie de la cama en la clínica, salí para la casa a medianoche y acababa de llegar cuando me llamaron. Acaba de morir. Alguien dijo, tu presencia no la dejaba ir. Sin acabar de llegar a la casa, regresé a la clínica y estuve pendiente de todo, desde la muerte hasta la tumba. Apenas saqué unos minutos al día siguiente para informarle personalmente a un grupo de profesores que venían de distintas instituciones y que me estaban esperando para una conferencia aquella mañana, recuerdo era un sábado. Ellos, agradecidos por haber venido, me acompañaron a la sala de velación y recuerdo una casualidad importante. Una masacre, como tantas que hubo en Medellín en la década de los 80 del siglo XX, tenía saturadas las salas de velación y los cementerios de la ciudad. Claro. En Campos de Paz, que era el más cercano a nuestra casa y el que yo pensaba facilitaría las visitas de mis hijas y de mi hijo a su mamá, no tenía cupo para la insumación en ese mismo día. Y yo no quería que la velación se prolongara hasta el día siguiente, porque sería alargar el tormento de la familia, imagínate, toda una noche velando a Rosita. Claro. Hice escuchar mi voz desesperada y uno de los profesores, que sería alumno mío esa mañana, además era sacerdote y de muy buenas conexiones, logró a través de la curia que el cementerio Campos de Paz acortara nuestro sufrimiento, que ese día nos atendiera. Vivir el duelo es estar atento a detalles como ese, en solitario o en colaboración con los demás dolientes, pero estar ahí presente, presente, presente. Me parece que estás diciendo que entonces la sepultura puede descansar un poco el duelo. ¿Te parece bien? Eso estoy diciendo. Es que parte del duelo para la muerte del ser querido se debe a la fuerza natural que emana del ser humano en unidad y dependencia, según la cercanía, de donde viene la obligación que se siente de acompañar al querido en su regreso a la tierra de donde ha salido, sea entierro o cremación. Sí, o cualquier otro ritual según la religión que cada uno pues profese. Eso. Diciendo esto, no puedo dejar de pensar en la inigualable e inmedible pena de los dolientes, de los desaparecidos que tantos vemos en nuestro país, que no pueden darle un descanso a su dolor con la sepultura del ser querido, sepultura que no deja de ser un broche de oro para asegurar que la pena no se quede en carne viva para siempre. Bueno, papi, ¿y qué pasó después de la sepultura de Rosita? ¿Cómo elaboraste el duelo? ¿Cuánto te duró? ¿Cómo fue, digamos, ese broche de oro? Para terminar el PAE para el duelo, debemos hablar de la elaboración del duelo, preparación,
afrontamiento y elaboración. La elaboración del duelo se facilita con una buena preparación, que es la prevención, y con la afrontación, que es la puesta en realidad. ¿Para qué? Para que al cerebro le quede fácil la aceptación, que la aceptación es el momento sano del duelo. Diría yo que se elabora el duelo cuando llegue a aceptarse, porque la aceptación es el reconocimiento de que la pérdida es tan propia de la vida como es la ganancia. La pérdida es tan propia de la vida como es la ganancia. Cuando en cada presente, aquí, ya mismo, puedo entender que la vida está llena de altibajos y me doy cuenta de que a veces puedo hacer algo para mantenerme en paz con la existencia y lo hago. Y también me doy cuenta que hay situaciones en las que nada puedo hacer y no me queda más que aceptarlas, vivo tranquilo. El ahora, pues sé que puedo sortear cualquier circunstancia y enterrarla en las profundidades de mi pasado, sin que pueda obstaculizar el optimismo que desde ya le pongo a mi futuro. Debo estar seguro que ni lo demás ni los demás pueden encargarse de mi salud mental como yo mismo lo puedo hacer. Entonces, buscando el entendimiento de todo esto es responder a mi responsabilidad. Así que 3 años después, pensando en el futuro, me pregunté, ¿qué será de mí si no cumplo las órdenes de autoconservación, apareamiento y solidaridad que la naturaleza le impone a los seres vivos? Entonces, saqué juventud de mi pasado y abrí mi corazón para que Dianita lo llenara. A falta de broches, buenas son argollas. Sí, bueno, y aquí hay un dato muy, muy lindo, a mí me parece muy lindo. Rosita muere un 29 de octubre en los años 80 y yo nazco el 29 de octubre del 94. Realmente mi fecha máxima de parto, como cuando ya tenía que nacer, era el 21 de octubre, pero mi mamá no dilataba y no dilataba y tuve que nacer el 29 de octubre por cesárea. Así que, no sé, me parece como una Coinciden. coincidencia bonita de transformar un poco esa fecha que se recordaba con tristeza, pues no sé, algo más alegre por mi nacimiento. Así que todo pasa y con amor y con conciencia plena se puede superar. ¿Algo más que decir, papi? Que el PAE se resume como prepararse con amor, Sí. afrontarlo viviendo la situación y elaborándolo buscando la aceptación y el reconocimiento de que en esta vida todo puede pasar. Así es. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy. Recuerda que nos escuchas todos los martes por Spotify y por YouTube, y también te espero siempre en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M, y un feliz día. Chao, papi. Chao, hasta la vista.